Muy bien, 20:22 ahora. Nosotros estamos ya con invitados para hablar de lo que pasaba en el Brasil el día de ayer y lo que sigue pasando en el Brasil, porque todavía hay muchas novedades después de las elecciones que le dieron la victoria electoral a Luis Ignacio Lula da Silva, que el 1 de enero del 23 va a asumir nuevamente como presidente del Brasil. Estos son los últimos números. Miren lo pegada que es la elección. Son más de 2 millones de votos, pero a nivel porcentual 50.9 a 49.1%. Ajustadísima la victoria electoral de Lula da Silva, que le permite llegar de vuelta al gobierno. El total de votos, 124 millones de votos. Parece casi una broma, ¿verdad? Lo que es una elección brasileña. Por primera vez hubo más participación en segunda que en primera vuelta, así que marca un poco el momento que se vivió en Brasil y que, bueno, obviamente nos exige, al tratarse del gigante de América, pensar qué implicancia puede tener en nuestro país la elección que se hizo en el Brasil. Y estamos ya con gente que nos va a hablar de esta situación. Le damos la bienvenida a Hugo Estigarribia, fue senador, también docente. Muchas gracias, Hugo, por estar con nosotros. Un placer estar acá, Diego, Jorge. Constitucionalista también, ¿verdad? También, sí, también. La asamblea era muy joven, Hugo. Sí, fui constituyente de los 25, pero después yo estudié una maestría en Derecho Público, donde me especialicé en Derecho Constitucional en Estados Unidos. Ya. O sea que mezclo ciencia política con Derecho y Administración Pública siempre. Excelente, y experiencia pero casi todos los constitucionalistas son políticos. Fíjate vos que la otra vez me enteré, por ejemplo, que Obama enseñaba Derecho Constitucional antes de meterse en la política. Y en la Constitución está todo, dicen algunos, ¿verdad? Así es. ¿Qué tal, Camilo Filartiga? ¿Cómo te va? Diego, bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. No, por favor, a ustedes por la invitación. Bueno, se habló mucho de esto, ¿verdad? A mí me molesta un poco la pregunta, ¿verdad? ¿Nos conviene más Lula o Bolsonaro? A nosotros nos conviene más ser un país fuerte, ¿verdad? Sí. Más allá de eso. Pero es imposible negar que quizás haya mayor o hay que pensar que no va a cambiar, Tita Manatí marca la línea. ¿Qué hay que pensar de esta elección brasileña en cuanto a Paraguay? Bueno, nosotros tenemos un antecedente positivo con Lula, pero se dio en otro contexto, hay que aclarar, ¿verdad? En el contexto Patria Grande, cuando Lula era presidente, cuando Lugo era presidente del Paraguay, Lula era presidente. Incluso yo recuerdo que se le distinguió a Gleisi Hoffmann, yo era senador y la distinguimos. Por su colaboración con Paraguay, por aquella compensación de energía que aumentó a 360 millones de dólares por el triplicó. Exactamente. En ese contexto fue positivo lo de Lula, pero hay que entender que hoy no está Lugo y probablemente no va a estar un gobierno de izquierda desde abril de 2023. Si miramos las candidaturas, vemos que la candidatura del Partido Colorado es derecha, centro-derecha. Efraín se fue más a la centro-derecha, era la Concertación. El único candidato de izquierda es Euclides Cunqueray, que aparentemente no tiene chance de ser presidente. O sea, el escenario de Lula con un presidente de izquierda no creo que se dé, que era un escenario favorable a Paraguay en su relación con Brasil en ese momento, ¿verdad? Ahora, lo de Bolsonaro con Paraguay no fue positivo. O sea, partamos de la base que ese acuerdo que casi le costó el gobierno a Marito era un acuerdo favorable a nosotros. Ahora lo de la tarifa, uno de los pocos puntos positivos, el puente de integración, el presidente Franco con Ciudad del Este, ¿verdad? O sea, creo que se presume que con Lula vamos a tener más posibilidades que con Bolsonaro. Esa es la presunción a priori. Coincido. Efectivamente el contexto no es el mismo, es importante resaltar eso. Pero le pongo algunas fichas a Lula en cuanto a su capacidad política, digamos, y esa visión política integradora que yo creo que va a tener también alguna participación en este sentido, en este contexto, ¿verdad? Pero sin dudas que el contexto económico sobre todo no es el mismo, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, quizás la acción de Lula va a estar también supeditada o condicionada a ese contexto económico. Pero te voy a repetir, creo que el Lula como actor político regional, creo que ahí hay una diferencia importante respecto a lo que Bolsonaro representa, ¿verdad? Incluso en cuanto a lo que es la visión de la política y la visión política de ambos candidatos, ¿verdad? Fíjate el discurso de Lula ayer, un discurso realmente interesante donde pone un énfasis en la participación política de las mujeres, en la protección del Amazonas, ¿verdad?
La integración también, en la ¿no? integración regional, reivindicando la democracia, reivindicando la política en el amplio sentido. Y creo que ese es un factor que a nosotros nos puede llegar a generar algún tipo de expectativa, ¿verdad? O sea, en teoría, a priori conviene. Yo tengo la percepción que sí. Así es. Coincidimos en eso, es fácil coincidir. Y también en los temas globales, es interesante por el tema de la Amazonía, por ejemplo, que es un tema de interés mundial, ¿verdad? También se percibió mucha violencia de parte de los seguidores de Bolsonaro, estos episodios con un exdiputado, con una diputada, que le perjudicaban mucho electoralmente, yo entiendo, en un momento en que había una franja de indecisos que le podía ayudar, ¿verdad? Pero se percibió también eso. Yo creo que el hartazgo de Latinoamérica se refleja en esta oleada a favor de la izquierda. Antes fue una oleada a favor de gobiernos de derecha, Macri, ¿verdad? Y ahora una oleada a favor del gobierno de izquierda. O sea, lo que se percibe es que los electores no tienen soluciones a sus problemas de parte de un gobierno determinado y de pasar la factura. Aunque en este caso los márgenes fueron muy pequeños, ¿verdad? Desde el 2018, en Sudamérica, todas las elecciones ganó la oposición, menos, algunos dicen el cementerio de la teoría Paraguay. Así mismo. Así fue. Tal cual. Pero tenés que mirar que en el Partido Colorado gana la oposición al gobierno. Siempre. Esa interna. O sea, el oficialismo colorado, la única vez que ganó, entre comillas, fue cuando Blanca Velar le ganó a Castiglioni, que fue una elección que se tildó de fraude, ¿verdad? Y que motivó después la victoria de Lugo. Pero si vos mirás, la interna colorada gana la oposición. Sí. Y después gana el candidato opositor al gobierno, o el Partido Colorado. O sea, si mirás desde ese punto de vista, ¿verdad? Podría ser. Sí. Y bueno, tenemos unos videos, o sea, un video específicamente que queremos compartir con ustedes y también con los televidentes sobre esta situación. Obviamente, el mismo tema, sobre la presidencia de Lula, quien ganó el día de ayer. Veamos. Bueno, fue una de las imágenes que se hizo viral ayer, el hincapié que se le dio de decir, bueno, están festejando en las cárceles. Lula tiene problemas de corrupción. ¿Qué tipo de mensaje da esto? Sí, que acá con tanta cantidad del PCC hay que mirar con cuidado esto o cómo. ¿Cómo se podría Yo creo tomar? que una política de derechos humanos mucho más favorable a los reos, a los criminales, va a tener Lula que la que tuvo Bolsonaro, ¿verdad? Creo que Parece lo único que entonces es medio lógico esto, ¿verdad? Creo que el indicador que mejor le fue a Bolsonaro fue en el tema de seguridad. Sí, Creo que es el único en que le gana si vos ves el comparativo. sí. Y yo igual ampliaría un poco más la mirada, ¿verdad? O sea, si bien acá ponemos el foco en la penitenciaría y en los reclusos o en gente privada de libertad, yo ampliaría un poco más la mirada. Yo creo que hay un énfasis indudable de Lula en todo lo que es la dimensión social. Estamos hablando de un país con más de 30 millones de gente en pobreza, en situación de pobreza, ¿verdad? Y el que mejor interpretó esa situación, indudablemente que es Lula, ¿verdad? Indudablemente es Lula, por eso se vuelca después en las elecciones. Como te decía al comienzo, Diego, o les decía, esa capacidad de Lula de interpretar lo que el pueblo estaba pidiendo en ese momento, ¿verdad? Y creo que ahí, frente a lo otro, que representa exclusión, que representaba una visión más polarizante de la sociedad, Lula plantea un poco esta idea de la unión, de pacificar, de la unidad, de matizar, y ahí está también de alguna manera la experiencia política. Qué difícil parece el Brasil, visto de lo ajustado de la elección. Bolsonaro hizo una elección espectacular. Sí. El tipo, mira, 49.1 llegó. Sí. Subió su cantidad de electores. Sí. La gente que había votado por los otros candidatos votó mayoritariamente por Bolsonaro. Sí. Pero marca lo que vimos, imágenes muy violentas. O sea, Brasil primero tiene que hacer corremos riesgo nosotros de tener una polarización así como la de Brasil. Y es cuestión, mira, si los sectores empresariales económicos fuertes no miran a las políticas sociales, al igual que los partidos políticos y los políticos en general, se puede llegar a una polarización, lo que le llaman los argentinos la grieta. Se puede ampliar la grieta. Lo que pasa es que se necesitan figuras
que polaricen. Acá, por ejemplo, Lugo, la cara de Lugo es la izquierda. Por eso ahora se habla de que si Lugo no se recupera, ¿cuántos votos va a tener la izquierda? Pero una figura de derecha así polarizante que podría ser Cartes, por ejemplo, que está, bueno, no se da esa dualidad, esa pelea. Lino Oviedo en su momento, ¿verdad? Claro, entonces no se da. Sin embargo, en Brasil se dio. Entre Lula y Bolsonaro. Bolsonaro, el voto de los evangélicos, por ejemplo, de los cristianos, ¿verdad? El tema del no al aborto, así con mucho énfasis. Fíjate que Lula dijo que él estaba en contra del aborto también, ¿verdad? Pero son temas muy polarizantes en el electorado y son liderazgos muy diferentes, ¿verdad? Acá arrasó Bolsonaro. La colectividad. Sí. Vi el dato hoy, sí. Que los sectores económicos fuertes están en Paraguay. ¿Dónde gana Lula la elección? En el nordeste, en el norte, en los estados con analfabetos, donde el 80% son analfabetos, adultos mayores en esa zona. Ahí gana Lula. ¿Dónde gana Bolsonaro? Gana en San Pablo. En el estado, creo que la ciudad ganó Lula. Ganó también. Ganó la gobernación de San Pablo, ganó el candidato de Bolsonaro, que es un invento de Bolsonaro, Tarcisio. Le gana a Fernando Haddad, es un conocido político. Y candidato a presidente. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Paraná, por ejemplo. Pero la diferencia fue tan grande en los estados más empobrecidos, con más gente carenciada. Hay que recordar que se habla de que Lula le sacó a 7 millones de la pobreza, de plan hambre cero en su momento cuando fue presidente. Y hay que recordar que Lula estuvo 2 periodos de gobierno, no sé, quedó un tercero, pues la Constitución no le permite, y su sucesora estuvo un periodo y ganó otra vez la reelección, estuvo en el segundo y ahí con juicio político se fue. O sea, 16 años tuvo el PT en el poder. Hay un riesgo porque uno lee mucho ahora, sobre todo en los sectores más conservadores, dicen cuidado, viene el comunismo a Latinoamérica, Brasil se va a empobrecer, prepárense porque va a ser el mismo fenómeno que está pasando en Venezuela, háganle adiós a Brasil que se va. Hay que tengo entendido que Lula en su momento de presidente no fue un tipo extremista, vamos a decir, en cuanto a medidas económicas ni nada. Y ahora Diego tampoco va a poder ser, digamos. O sea, ahí decía Hugo hace rato la cuestión de Lula como un referente de la izquierda. Indudablemente Lula es un referente de la izquierda, pero hoy es un político mucho más pragmático. O sea, la agenda política o de gobierno de Lula no va a ser una agenda cerrada a lo que es una agenda programática de izquierda, porque además sus principales aliados, de alguna manera, es un frente amplio el que está conformado ahí, ¿verdad? Ciro Gómez, el vicepresidente de centro derecha, Alquim, o sea, hay una serie de Fernando Enrique, que es el que también le acompaña. Entonces, de alguna manera, y un Congreso, no diría yo totalmente en contra, pero donde él va a tener que sopesar ahí, va a tener que articular. No la va a tener fácil. No tiene el Congreso a favor que tuvo cuando fue presidente. Es un Congreso prácticamente, un Congreso donde tiene mayoría en contra conservador. Claro. Y él mismo fue a la centro derecha, porque la incorporación de Alcuin como vicepresidente, que fue gobernador de San Pablo, que fue rival. Su enemigo político. Claro, su enemigo político es un hecho inédito en Brasil, ¿verdad? O sea, entonces él pintó mucho hacia la centro derecha justamente para tratar de captar esos votos que le podrían faltar para ganar. Y yo creo que ahora va a tener que responder también a esos sectores, ¿verdad? Por eso él habló, yo estuve escuchando su mensaje muy integral, a los que me votaron, a los que no me votaron. Pero obviamente que hoy todavía está caliente la elección, los márgenes fueron pequeños y eso genera muchas reacciones en el Brasil, en este momento de los sectores afectados. Hasta ahora no hay reconocimiento. No hay reconocimiento, pero sí ya aliados de Bolsonaro dijeron que iban a trabajar como opositores. O sea, es muy difícil desconocer un resultado electoral, aunque sea por pequeño margen, cuando las urnas ya hablaron. La frontera con Brasil es la zona más violenta del Paraguay. Sí. ¿Esto puede recrudecer con Lula? ¿Es un peligro con Lula? ¿O no hay que entrar en ese análisis? Yo no tengo elementos para ir por ahí, Diego. No sé, no sabría decirte, no estoy pudiendo atar cabo por ahí, ¿verdad? No sé. El problema es que tenemos nosotros una frontera seca muy extendida con Brasil. Y es imposible hacer un control tanto de Brasil hacia Paraguay como de Paraguay hacia Brasil, esa frontera seca. Fíjate vos, pero Juanca ayer de Punta Porada una calle, ¿verdad? Entonces el que comete un delito de un lado va al otro y se mete. Entonces geográficamente es difícil, ¿verdad? Coste que Uruguay tiene frontera seca y no tiene tanto problema con Brasil, ¿verdad? O sea, es una cuestión nuestra también de institucionalidad.
Yo creo que nosotros tenemos que centrarnos más en lo nuestro. Por ejemplo, ahora tenemos problemas de estos grupos criminales brasileños que manejan nuestras cárceles, ¿verdad? El PCC, el Clan Rotella, ¿verdad? Sin Lula, digamos. Exactamente, claro. Sin Lula, con Bolsonaro. Y hay que ver también cómo influye esto en las políticas de crédito hacia los inversores brasileños que están en agronegocios, ¿verdad? Bueno, pero, tal vez yo creo que Lula va a darle menos énfasis a eso de lo que le da a Bolsonaro. Perdón, al origen nomás del tema. En términos de Itaipú, ¿ustedes creen que puede ser más favorable también por un discurso de patria grande que sí tiene Lula y no tiene Bolsonaro? Sí. Quizás ahí también hay que esperar un poquito cómo se configura el panorama regional, ¿verdad? Tenemos elecciones también en la Argentina y eso va a ser importante también, ¿verdad? En ese esquema regional y sobre todo en ese esquema que decís vos de esa idea de la patria grande y toda esta historia. Lógicamente tener en la Argentina un aliado, yo creo que a nosotros también eventualmente podría ponernos en una buena posición, ¿verdad? Entonces hay que esperar un poco cómo se va configurando el escenario regional, pero yo no digamos, creo que hay muy buenas expectativas respecto a Lula para el tema de Itaipú. Me parece que es un mejor escenario que lo de Bolsonaro, ¿verdad? ¿Podría influir, por ejemplo, este fenómeno en el elector paraguayo, teniendo en cuenta, tenemos un mapa inclusive de cuántos son los países en Sudamérica que continúan con derecha, y es sorprendente, esto podría influenciar, por ejemplo, en el paraguayo elector, saber que los otros países de alrededor están con la izquierda, y ahí estamos viendo que solamente 3 siguen con la derecha. ¿Esto podría tener algún tipo de influencia en el paraguayo? Y habría que ver, lo que pasa es que yo veo que las principales candidaturas, mi visión, que las principales candidaturas hoy están hacia la derecha y hacia la centro derecha. A mi modo de ver son la del Partido Colorado y la de la Concertación, ¿verdad? Ahora hay que ver también cómo resultan las internas del Partido Colorado y la Concertación, por ejemplo, porque si gana Peña, yo tengo una teoría, ¿verdad?, que se potencia la candidatura de Euclides Acevedo, que es un teórico socialista con un hombre de izquierda, como queréis. ¿Por qué? Porque ahí se va a dar la pelea contra Cartes. Entonces hay sectores colorados que probablemente no lo van a apoyar. Peña dice públicamente que no van a abrazarse con él. Entonces yo creo que una candidatura como la de Euclides se podría fortalecer y a la vez beneficiarle eso a la Concertación en un escenario de Efraín Soledad, por ejemplo. ¿No quedó más progresismo Colorado? Quedó con Nicanor, ¿verdad? Sí, no ese fue... Que entre paréntesis mandó un tuit ayer felicitándole a Lula. Bastante emotivo. Peña también, claro. Peña también le felicita. Claro. Peña también, Efraín también. Claro. Sí. Efraín estuvo allá. Estuvo con Esperanza y estuvo Alberto Grillón. Sí. Alberto Grillón está trabajando muy cerca con Esperanza, está con Efraín, ¿verdad? Pero hay que entender que al estar Querey como candidato a vicepresidente con Euclides y la mayor cantidad de fuerzas ahí, se entiende que la izquierda está con Euclides, ¿verdad? O sea, hay que ver también que nosotros elegimos, ¿verdad?, esa relación con Brasil. Pero está también en nuestra cancha que nuestros negociadores defiendan más los intereses de Paraguay que a veces aceptar jugar con los intereses de Brasil, ¿verdad? Yo quiero un segundito, tenemos un contacto con Bolivia. Sí. Está Cristian Guzmán, que nos va a contar, actualizar un poquitito las protestas. Bueno, 14 grados de temperatura, mañana 8 grados puede ser la mañana, ¿eh? Ojo cómo arranca noviembre, pero arranca noviembre, que es lo importante. Y estamos con invitados como para ir cerrando también la charla que teníamos sobre la victoria de Lula en Brasil. ¿Vieron la imagen de la Vía Paulista? Impresionante. ¿Eso es frecuente en Brasil o pasa con algunos líderes, digamos, carismáticos o aglutinadores? Yo no sé si es o no frecuente. Lo que sí es que evidentemente Lula tiene ese carisma de liderazgo que es natural, digamos, ¿verdad? Y que además no es nuevo, es un liderazgo ya histórico. 77 años o 76, ¿verdad? Y ayer a la noche dio un discurso, digamos, con una fuerza que vos decís, realmente te llama la atención, ¿verdad? Yo creo que la experiencia de Lula un poco a mí me deja esa idea, ¿verdad?, de reivindicar la política frente a lo otro, ¿verdad? Frente a lo de Bolsonaro, que es un poco este nuevo fenómeno de los populismos autoritarios, ¿verdad? Esta idea de la desinformación, ¿verdad? Y frente a eso, Lula, por supuesto que con luces y sombra, como todo personaje público, ¿verdad?, controvertido, ¿verdad? Pero la va a tener difícil, ¿verdad? Efectivamente, como dijimos, va a encontrar un escenario adverso y que va a tener que trabajar mucho. Y nuestro panorama es principal con Brasil por un montón de cosas, pero tema Itaipú 2023, o sea,
hay una agenda bien marcada en ese sentido. Es un gran desafío. Sí. Y que va a depender también, Diego, de lo que nosotros hagamos. Pero vos podés decir, bueno, Lula puede llegar a tener mayor empatía, qué sé yo, ¿verdad? Pero depende de lo que nosotros hacemos, ¿verdad? ¿Qué Porque hacemos Lula también tiene que responder a su país, ¿verdad? Lula tiene que responder a su país, pero depende de qué hacemos nosotros, ¿verdad? Así mismo, pero hay que ver también porque en los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff, la política estuvo muy por encima del manejo usual de Itamaraty. Con Marco Aurelio García, que era asesor, que tuvo mucha influencia, que falleció ya, y otros, hubo una influencia muy marcada de la política sobre Itamaraty. Sin embargo, la agenda de Itamaraty volvió a restablecerse bastante con Bolsonaro, en el sentido de la política, la diplomacia tradicional brasilera, que es la bandeirante, la portuguesa. Ustedes saben que en Washington, que sería el centro del mundo, la Roma sobre el Potomac, que se le dice, ¿verdad? Lo que era la Roma antes, sobre el Tíber, ahora sobre el Potomac, es la embajada más importante en sede y en funcionarios, es la embajada de Brasil. Entonces, no sé si manejaban esta información, yo les cuento. Muy interesante. Y realmente la diplomacia brasilera es muy fuerte. Y ahora con los sectores conservadores, que son mayoría en el Congreso, probablemente Lula va a tener que morigerar o moderar un poco esa fuerza política sobre la Cancillería brasileña, si bien el manejo de las relaciones exteriores está en manos del Poder Ejecutivo como en Paraguay, ¿verdad? Pero son detalles a tener en cuenta. Pero es cierto que tiene una línea, ¿verdad? Sí. Bueno, y Lula se apartó un poco, a lo mejor podríamos decir, esa línea. Y entró mucho la política en los últimos años en Itamaraty. Estuvo muy por encima de los diplomáticos de carrera en el manejo de la política exterior brasileña, ¿verdad? Aunque ellos tienen una línea bien marcada. Y hay que entender que Brasil también maneja la teoría de la superpotencia, que nosotros muchas veces no entendemos Estados Unidos cuando nos visitan, ¿no? Que tiene también China en este momento, ¿verdad? Que tiene Rusia, se está viendo de una manera muy desagradable en Ucrania, ¿verdad? Entonces Brasil maneja, es un continente casi. Entonces hay que entender eso. Como dicen los mexicanos, muy lejos de Dios y muy cerca de Estados Unidos. Nosotros muy lejos de Dios, en medio de Brasil y Argentina. O sea, nosotros no como México, que le tenemos a los centroamericanos al lado, ¿verdad? Entonces es una situación muy especial la que tiene Paraguay. Pero a Brasil le gusta ese rol, ¿verdad? No sé si el padre, si es buena la figura, pero ser, digamos, el país dominante de la zona, ¿verdad? Sí. Además, Claro. Sí, por eso esta elección es muy importante para la izquierda y los mensajes de los líderes de izquierda son muy fuertes hacia la victoria de Lula, porque es un espaldarazo muy grande para la región en general. Hay que recordar que Brasil tiene frontera con casi todos los países de América Latina, menos Chile, si mal no recuerdo, ¿verdad? Sí. Chile es el único país que no tiene frontera con Ecuador. Ecuador. No, Ecuador tiene la Amazonía. Ahí está. Tiene frontera. Bueno. Chile es el único. ¿Qué No tan tiene grande? frontera con Brasil. Sí, si mal no recuerdo, ¿verdad? ¿Qué nos conviene a nosotros como el de Maiteipú? ¿Qué gane quién? Acá. No, bueno. No, un hombre. Un hombre. Bueno, es No, difícil. nombre nomás. No porque Efraín se fue, está más cerca de Lula. ¿Verdad? Yo creo que el que más cerca de Lula está es Euclides Acevedo. Y Es lo que yo creo. ¿Verdad? Permitime reservarme. Tenemos que irnos nosotros. Ya. Pero yo creo que no hay un Lugo que pueda tener esa relación. Seguimos la charla en otro momento, se nos acabó el tiempo. Exactamente. Se viene diálogo franco a continuación, así que continúen aquí con nosotros en